presencia. Hoy día tenemos la participación de Natalia. Ella, como ustedes conocen, yo la conozco desde ya varios años porque en algún momento coincidimos en un curso, yo le impartí el curso. Ella es una chica muy destacada, se desempeña ahora en esta parte de, supongo que es de astrocosas, y las astrocosas son una línea que se está desarrollando mucho aquí en la escuela. Ella es muy modesta, solamente nos dijo que estudió la licenciatura en Física y Matemáticas aquí en la escuela y que ha participado en un congreso. Yo no creo que sea un solo congreso, yo creo que hay mucha más participación, pero no quiso decirnos más, porque nos va a explicar con mucho lujo de detalle. ¿Es parte de tu tesis? Además, no es parte de su tesis, es ya su tesis. Entonces, bueno, pues, bienvenida, Natalia, y te escuchamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, también, bueno, los que nos acompañan en Facebook. Como el profe ya me presentó, pues yo soy Natalia Roa, egresada aquí de la SFEM, de la licenciatura en Física y Matemáticas, y les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis de la licenciatura, y pues vamos a hablar un poco sobre las estructuras de marea en las galaxias del catálogo ARP. Entonces vamos a ver, pues, qué es. Entonces, bueno, un índice, pues primero voy a darles una introducción. Luego vamos a hablar sobre la selección de la muestra, los resultados que se obtuvo, la discusión, pues las conclusiones, claro, y pues un poco de trabajo futuro y hablarles un poco de lo que estoy haciendo ahorita en la maestría. Entonces, a su derecha está ARP 319, allí, bueno, ARP. Entonces, durante toda la presentación ustedes van a ver varias imágenes de ARP, principalmente son del Hubble, pero pues cuando son de algún otro autor, pues está escrito. Y eso es porque mi trabajo fue muy visual. Entonces yo quiero que ustedes vean lo que yo vi de una manera un poco más bonita, y ahorita van a entender por qué me refiero a más bonita. Y bueno, entonces para la introducción primero vamos a definir qué es una galaxia. Yo creo que, bueno, todos han de tener una idea de qué es una galaxia, pero lo vamos a definir y ya les voy a explicar por qué. Luego vamos a ver cómo se clasifican las galaxias, cómo interactúan entre sí, pues cuáles son las estructuras de marea que se forman cuando interaccionan, y pues los objetivos que tuve en el trabajo. Entonces, definición de galaxia. Todos cuando hemos visto pues al cielo, bueno, me imagino que todos conocemos a Andrómeda, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Andrómeda es una galaxia, pero a inicios del siglo pasado pues no se sabía qué era, ¿no? Se clasificaba como nebulosa. No se sabía que era una galaxia, y actualmente, en los últimos años, incluso todavía se discute qué es una galaxia, aunque ustedes no lo crean. Y eso es porque hay varios factores que podemos incluir que van a hacer que ciertos objetos celestes sean o no sean galaxias. Por ejemplo, la presencia de materia oscura, que es algo pues que supongo que han oído. Hay autores que consideran que es fundamental para que algo se considere galaxia. En cambio, hay otros que dicen que no, que la materia oscura es solo algo que pueden o no tener. Incluso se conocen galaxias bien formadas que no tienen materia oscura. Entonces, pues dependiendo de qué elijamos, va a haber objetos que vayamos a excluir o que vayamos a incluir. En este trabajo se usa una definición muy amplia porque vamos a trabajar con galaxias en interacción, que seguramente estén muy deformadas, que sus propiedades van a cambiar, y no queremos excluir nada. Entonces, pues se va a considerar una galaxia como un objeto autogravitante con estrellas, gas y polvo. No le pedimos nada más. Y bueno, para clasificarlas se puede hacer de forma morfológica, es la más conocida, la que más se ha usado históricamente. También se puede clasificar de manera espectral, pero vamos a usar la morfológica justamente porque pues esto es un trabajo que se realizó visual, ¿no? Entonces necesitamos conocer pues la morfología. Las bases de la clasificación morfológica es la secuencia de Hubble, que divide en dos grupos, irregulares y regulares. Las regulares se dividen en elípticas y espirales. Después de Vauquelin, en 1959, amplió la secuencia de Hubble e incluyó a las lenticulares,
y esta rama intermedia, que son entre espirales que no son barradas, que están entre barradas y no barradas. Esta clasificación, que aquí vemos algunos ejemplos de galaxias, muchos autores argumentan que no está bien. O sea, no es que no haya elípticas, sino es que no haya espirales, sino que hay muchas galaxias que están mal clasificadas, o que incluso aquí no entran. Entonces, todas las galaxias extrañas solo las meten en irregulares. Entonces, pues muchos autores argumentan que esto debería cambiar. Pero, pues, ¿a qué nos referimos con una galaxia en interacción? Bueno, una interacción entre galaxias es una perturbación visible o no visible de una galaxia sobre otra cercana. Esto lo podemos ver en sistemas distorsionados como ARP 299, perdón, o en el canibalismo galáctico o galaxia satélite. Incluso nosotros, la Vía Láctea, tenemos varias galaxias satélite que están a nuestro alrededor. Entonces, un ejemplo en ARP es ARP 168, es esta que está acá, que es galaxia satélite de Andrómeda. Existen varios catálogos para galaxias en interacción. Uno de los más conocidos es el de Vorontsov-Belyaminov, que son 3 tomos de muchas galaxias en interacción. Otro más conocido pues es el de ARP, que trabajamos aquí. De ese catálogo hay varios autores que han agarrado submuestras y han hecho sus propios catálogos analizándolos en distintos filtros o poniendo como condiciones y de ahí analizando las galaxias. Y hay más recientes, en 2018, el de Paudel, pero este se centró en galaxias enanas. Y pues los sistemas que están en un catálogo no necesariamente solo están ahí. Por ejemplo, pues ARP 15, NGC 7393, está tanto en el catálogo ARP como en el de Vorontsov-Belyaminov. Hay un detalle con estos catálogos y es que algunos presuponen interacción. Entonces sucede que pues todos estos fenómenos están en 3 dimensiones. Nosotros lo que estamos viendo es la proyección sobre la línea de visión. Pues, ¿qué significa? Si tenemos una galaxia aquí y la otra acá, entonces, si las vemos así, pues es obvio que no están en interacción, pero si las pongo de frente, ustedes no tienen manera de discernir a simple vista, solo viendo la imagen, si esas galaxias están o no en interacción, si están cerca. Entonces, muchos de estos catálogos presuponen interacción y pues eso es algo que no buscamos. No queremos como imponerle esa interacción a las galaxias. Bueno, cuando estas interaccionan, una manera de saber que realmente sí están en interacción es la formación de estructuras de marea. Estos son material, estrellas, gas y polvo de las galaxias que están en interacción, que por las fuerzas de marea forman estructuras. Entonces, ¿qué estructuras tenemos? Entonces, Mayos en 2004 definió 3: colas, puentes y grumos. Pero también se pueden encontrar shells o anillos. Aquí solo vamos a trabajar las colas, puentes y grumos. Como ejemplo tengo a ARP 242, la galaxia de los ratones, si a alguno le suena. Quiero que la recuerden porque la vamos a volver a ver otras como 3 veces aquí en la exposición. Entonces, esta galaxia, bueno, este sistema tiene 2 galaxias, posee 2 colas, se llama pues galaxias de los ratones por sus largas colas, posee un puente entre ellas. Y ya sé que no se ve, pero ahí hay un grumo, ¿okay? En la imagen no se ve muy bien, pero justo aquí al sur de la cola sur hay un grumo. Entonces quiero que recuerden este sistema, ¿va? Entonces, ¿cómo estudiamos a las estructuras? Dado que no podemos traer galaxias aquí para estudiarlas, pues todos estos aspectos que nos van a afectar las interacciones se encuentran usando modelos computacionales de galaxias pares principalmente. Entonces, ¿qué efectos nos van a afectar a una interacción? Y más aún, nos van a afectar tanto la formación de las estructuras y particularmente la detección, porque puede que la estructura esté ahí, pero yo no la pueda ver. Entonces, uno de esos es el tipo de paso. Aquí les traigo pues un ejemplo. Entonces, en el paso directo, la rotación de giro de la galaxia tiene el mismo sentido de cómo está interactuando con la galaxia que está satélite, por decir así. Y en el paso retrógrado es el sentido contrario.
Entonces, el simple hecho de cómo está girando la galaxia nos da o varias estructuras, como podemos ver aquí que hay colas, incluso un puente, o nos da nada, ¿no? Entonces, el tipo de paso es muy importante, la inclinación que tengan las galaxias, su excentricidad, la duración del encuentro, porque puede que solo sea un flyby, que una galaxia solo pase y se siga derecho y no se vuelvan a encontrar nunca, ¿no? Las condiciones iniciales, eso es principalmente el gas, la cantidad de gas que tengan y, bueno, turbulencias ya internas que tuvieran desde antes las galaxias. Y por último, la diferencia de masas. Esto es muy importante porque una alta diferencia de masas no nos va a llevar a varios pasos y una interacción como este ejemplo, sino de plano canibalismo. Y una de las dos galaxias, pues, muere, ¿no? Entonces, pues como ya les expliqué, la proyección en el cielo es muy importante porque es algo en 3 dimensiones que lo vemos en 2. Y eso va a hacer que ciertas estructuras no aparezcan. Por ejemplo, si la cola de ARP 242 no estuviera hacia arriba, sino hacia atrás, yo no la vería. Yo creería que solo es la galaxia. Entonces, para estudiar pues todos estos modelos, se hacen pues simulaciones. El trabajo pionero es el de Tom y Tom en 1972. Ellos buscaban modelar varios sistemas muy conocidos. Uno de ellos, la galaxia de los ratones. Entonces, aquí tenemos la simulación a lo que ellos llegan. Si se acuerdan, es muy parecido a la imagen que vimos del Hubble. Pero pues actualmente ya han mejorado los procesos. Ellos usaron física de 3 cuerpos. Actualmente pues ya se usa física de N cuerpos y se hacen modelos híbridos, incluyendo también el gas. Antes pues solo se consideraban partículas como estrellas, pero ahora ya se considera el gas. Entonces, Pribon et al., por ejemplo, yo busqué una simulación similar del mismo sistema y pues podemos ver, ellos ahí tienen simulado tanto gas como estrellas y de fondo tienen una imagen invisible del sistema. Y bueno, en las estructuras hay algunas que bajo las condiciones adecuadas se pueden volver galaxias. Esos grumos, si tienen suficiente formación estelar por sí mismos y se independizan del sistema, se pueden convertir en galaxias. Estas son las galaxias enanas de marea o TDG, y pues ¿qué son? La misma definición de galaxia, objeto autogravitante con estrellas, gas y polvo. La particularidad es que sus estrellas son de 2 tipos. Unas son estrellas que ya estaban en la interacción, que son de las galaxias padre, y otras son estrellas que ellas están formando por sí mismas. El primer candidato que se encontró fue en ARP 244, la galaxia de las antenas. No sé si les suena que son como 2 galaxias con colas muy largas. Lo vamos a ver después. Y otro que parece que ya está como confirmado es este NAR 245, el que tengo señalado aquí. Y pues, ¿por qué les digo candidatos? Son candidatos porque a simple vista, con solo ver una imagen, no podemos asegurarlos que ya sean unas galaxias y ya tengan su formación estelar, porque es posible que no estén ellas mismas generando formación estelar, sino que las estrellas solo sean las que como que se robaron de la galaxia padre. La otra opción es que sean efectos de proyección. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una cola que esté así, si la vemos, o sea, aquí está la galaxia, como en mi hombro, en mi codo, perdón, y la cola está así. Entonces, si la ven de frente, ustedes creen que eso es un grumo, cuando en realidad solo es la cola que está hacia atrás. Pero en una imagen se ve como un grumo. Eso es lo que nos explica Burnand en esta parte. La cola está en la parte de atrás y se ve como un grumo cuando en realidad no lo es. Y la otra opción, pues no, también puede ser que sea una galaxia nana que estaba por ahí y de mera casualidad terminó en la interacción. Entonces, pues ¿cómo sabemos, cómo distinguimos? Pues tenemos que hacer estudios de espectroscopía, de diagramas de posición-velocidad para determinar si realmente lo que tenemos ahí es un grumo y si se está como independizando. Entonces, las galaxias que ya se vuelven TDGs, pues ¿qué propiedades tienen? Pues dado que provienen de los discos de galaxias espirales, pues tienen propiedades similares a ellos como su tasa de formación estelar, su metalicidad y su tiempo de vida. Pero dado que se están formando
como de una manera diferente, tienen propiedades similares a los de enanas irregulares, como lo es su tamaño y su masa. Y algo muy importante pues es la independencia dinámica, que la galaxia, bueno, se forma como un grumo, pero después de muchos años deja de estar ligada al sistema. Esa es la independencia. Y bueno, pues ¿cuáles fueron los objetivos? Los objetivos fue comparar las imágenes obtenidas, tanto en los filtros pues NUV y G, y determinar si se observan las mismas galaxias y las mismas estructuras. Y el segundo es analizar la información obtenida de las estructuras en esos filtros. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre ahora el catálogo ARP, los filtros que usé, el criterio para determinar qué es una galaxia y qué es cola, qué es puente, qué es grumo, y el desarrollo experimental. Entonces, pues el catálogo ARP. El catálogo ARP fue realizado por Alton ARP y publicado en 1966. ARP era uno de esos científicos que argumentaba que el criterio de Hubble no clasifica bien a las galaxias. Y bueno, él, aquí un poco de chisme, pues él en realidad estaba estudiando originalmente la evolución de las galaxias espirales. Y entonces mientras él estaba viendo galaxias espirales, pues dijo, pues esto no está como bien clasificado, ¿no? Esta que yo la veo muy espiral, me están diciendo que es irregular, o esta que yo le estoy viendo algo peculiar, solo la meten en irregular. Entonces él dijo, no, él canceló su proyecto de galaxias espirales y dijo, no, yo lo que voy a hacer es un catálogo donde se muestren esos experimentos dados por la naturaleza y podamos ver la evolución de las peculiaridades de las galaxias que no entran en la clasificación de Hubble. Entonces él hizo 338 sistemas con peculiaridades que pueden ser perturbaciones, distorsiones, incluso pues interacción, pero algo muy importante es que ARP no presupuso interacción. Él simplemente, su criterio fue, pues esta se ve curiosa, la incluyo, ¿ok? Entonces, para que se hagan una idea de cómo él lo clasificó, bueno, estaba en inglés, es del paper de ARP, cuando hizo la publicación, yo nada más lo puse en español, pero él tenía ya una idea de que él quería mostrar como la evolución de las peculiaridades. Entonces, aquí él lo divide, por ejemplo, de la 113 a la 132, son galaxias elípticas que están cerca o están perturbadas por espirales. Entonces, si uno ve esta clasificación mientras ve las imágenes, pues uno sí se fija en esa como evolución de las peculiaridades que tienen las galaxias. Bueno, los filtros, pues se eligió el ultravioleta cercano con GALEX. GALEX pues es el telescopio espacial Galaxy Evolution Explorer, pues era una misión espacial de la NASA, ya dejó de estar en funcionamiento, y pues buscaba mapear en ultravioleta. El detector que se usó fue el NUB, que ve de 1820 Armstrongs a los 3000, y este es el mapa de lo que observó GALEX. La parte en blanco es lo que no observó, y pues esta parte central es donde está la Vía Láctea, ¿no? Entonces es la zona donde menos podía observar. Y el otro pues es Visible G del SLOAN, es del proyecto SLOAN Digital Sky Survey. Ese inició en los 2000, todavía sigue. Y se usó la banda G, que comprende de 4100 a 5500 Armstrong. Este igual es un mapa, pero este sí es de tanto la cúpula sur, esta, como la norte, de lo que ha observado el SLOAN. Y bueno, para que vean un poco los telescopios, bueno, este era GALEX. Este es el Sloan Foundation, que está en Estados Unidos para la cúpula norte. Y este es el de Irene Dupoint, que está en Chile, para la cúpula sur. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues cada sistema, lo primero que se hizo fue buscarlo en la base de datos de la NASA IPAC o NET, y se determinaron pues datos como de cuántas galaxias había, otros nombres, etcétera. Luego se buscó en la encuesta de búsqueda de Skyview, se le daban sus coordenadas, se elegían los filtros, el ultravioleta y el G, y se elegía el field of view. Y entonces se obtenía esto, una imagen para NUV, una para G, y de esas imágenes se determinó el número de galaxias, colas, puentes y grumos de cada sistema. Pero pues, ¿qué definíamos como galaxia, puente y grumo? Bueno, una galaxia iba a ser aquella que entrara en la clasificación morfológica, que ya les mostré lo que se pareciera. Una cola de marea sería aquel filamento que saliera de una galaxia, pero no conectara con otra.
Un puente, pues será el filamento que salga y conecte con otra. Y un grumo será pues zonas en estructuras que se vieran un poco más brillantes, un poco más anchas en la imagen, sí. Bueno, las estrellas de campo eran relativamente fáciles de identificar porque eran muy puntuales, muy brillantes, a veces tenían forma de cruz. Y hay algo muy importante que también recuérdenlo, llévenselo con ustedes por el resto de su vida. Y es que en el filtro NUV, al ser ultravioleta, las galaxias que son elípticas y lenticulares no van a emitir, porque en ultravioleta vemos la luz de estrellas recién formadas y las elípticas y lenticulares tienen poblaciones estelares viejas, entonces no las vamos a ver en ese filtro. Entonces, bueno, antes de pasar a los resultados, les quería comentar el descarte de sistemas. Hay 338 sistemas, de los cuales 12 fueron descartados en ambos filtros y 102 fueron descartados en al menos uno de los filtros. ¿Por qué fueron descartados? Bueno, la primera razón, la principal, es que no había una imagen debido al instrumento. Entonces, por alguna razón, el Galex o el Sloan no habían observado ahí o los datos no servían, es ajeno a la investigación y entonces se veía como así, negro. Esta es la galaxia de las antenas, que tienen una cola aquí y otra acá. Es una galaxia muy interesante que lastimosamente no se observó con el Sloan. La otra es que el telescopio no observó una parte del sistema, o sea, justo tuvimos la mala suerte de que por alguna razón no observó, que es este caso. Si se dan cuenta, hay como una raya diagonal donde se nota que pues, el telescopio no observó ahí. Y la otra razón de descarte de sistemas fue por bajo brillo superficial, porque no se distinguían galaxias. Entonces, en este caso, pues ves punticos, pero todo parece como de fondo. No puedes tú decirme, sí, este punto de ahí es una galaxia. O sea, tú me dices que este punto es una galaxia, bueno, entonces este también, y el de acá también, ¿ok? Entonces, esos casos preferimos descartarlo porque no se podía asegurar que fuera una galaxia. Y entonces quedaron 293 sistemas en NUV y 257 en G. Y entonces, ahora sí, los resultados. Pues lo que se obtuvo, aparte de una tesis como de este tamaño con 400 páginas, fue una descripción cuantitativa y cualitativa de todo el catálogo ARP en los filtros NUV y G. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de cómo fue que lo hice y luego ustedes lo van a hacer, ¿ok? Como para que se hagan una idea de cómo es. Entonces, luego vamos a hablar de unos casos interesantes y el número de galaxias y estructuras que quedó por filtro. Entonces presten atención a cómo lo hice yo, para que ahorita ustedes lo van a hacer, ¿ok? Entonces, primero, pues tenemos nuestra imagen, NUV y G. Nosotros vemos la imagen y vemos muchas cosas, ¿claro? Entonces, lo que se hizo fue solo ver NUV y G, ¿ok? No se abrió en ningún otro filtro, incluso primero solo vi ultravioleta, sin ver G, y luego ya vi G, pero pues aquí como ayuda puse la del Hubble, para que todos sepamos lo que estamos viendo. Entonces, primero, algo importante es que al haber tantos objetos, se eligió un criterio para decidir la cantidad de galaxias del sistema. Y es que el sistema se buscó en NET, y si el NET decía que el sistema tenía 2 galaxias, aunque yo viera 20 en la imagen, pues solo las 2 que NET me dijera que eran del sistema son las que yo iba a considerar parte del sistema. ¿Por qué? Porque pues el trabajo no buscaba determinar si NET está bien o mal. El trabajo buscaba determinar las estructuras de marea del catálogo ARP. Entonces, pues aquí está el ejemplo. Entonces vemos 3 galaxias, G1, G2 y G3. Bueno, G3 lastimosamente aquí no entró en la imagen. Pero bueno, vemos G1 y G2. Aparte de las galaxias, vemos fuentes infrarrojas, que si ustedes ven esta imagen, tal vez parecen galaxias, pero están clasificadas como fuentes, y pues yo tampoco soy quien para decir que son galaxias, entonces para mí van a ser fuentes infrarrojas. Luego tenemos muchas estrellas, como podemos ver, todo lo que vemos en morado son estrellas. Entonces, si tenemos 3 galaxias, eran como 3 fuentes infrarrojas y como 7 estrellas, pues ¿qué es parte de mi sistema? Pues lo que me diga NET. NET me dijo que
para este ARP 298, solo G1 y G2, las dos galaxias más grandes, estas dos, son parte del sistema. Originalmente, cuando yo lo vi por primera vez, yo incluí esta fuente infrarroja, pero pues es una fuente infrarroja, no es galaxia, no la puedo incluir, solo lo noto como algo interesante que hay en la imagen, pero no puedo asegurar que sea una galaxia. Y entonces, como solo G1 y G2 son parte del sistema, según NET, pues G3 se toma de campo, la que está aquí, y entonces decimos que el sistema tiene dos galaxias. Luego las estructuras, pues ahí sí, lo único que vemos es una cola de marea en G, en NUP no se ve esa cola, incluso en esta imagen del Hubble la vemos un poquito aquí, pero no se ve nada más, entonces así se define que el sistema tiene dos galaxias en NUP y dos galaxias y una cola en G, ¿va? Y entonces ahora quiero que ustedes lo hagan. Entonces, aquí está ARP 58. Entonces yo creo que cada uno se tome, 30 segundos para que vean la imagen y cada uno defina en NUF cuántas galaxias y estructuras y ven, y en G también. Pues lo pueden discutir, no sé, con su compañero que está al lado, que ven. Entonces, ok. Entonces, ¿todos tienen un número en su mente de cuántas galaxias, estructuras, más o menos? ¿Sí? Pues les voy a presentar qué se definió en mi tesis. Una galaxia, dos colas y dos grumos en NUP, nada más. Entonces yo quiero que levante la mano. ¿Quién también dijo que solo había una galaxia? Ok. ¿Quién dijo dos? ¿Quién dijo tres? con ganas, mantén tu decisión de tres. ¿Quién vio cuatro? ¿No? Más de cuatro, así que uno dijera, cada punto es una galaxia. No, ok. Bueno, en este sistema, esto que ven aquí es una galaxia, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué solo digo que es una? Porque NET me dice que en este sistema solo la espiral es parte de ARP 58. Y entonces, como yo no voy a decidir si NET está bien o mal, entonces para mí ARP 58 solo tiene una galaxia. Y entonces esto, que podría ser un puente, podría serlo, va a ser una cola, y pues la otra cola que tenemos aquí, y estos son los grumos, estos que están acá, ¿ok? Entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio, ¿ok? Con ARP 72. Entonces vuelvan a pensar y discutir qué ven, qué creen que hay. Bueno, entonces, tengan la idea en su mente. Entonces, aquí se definió que en ambos filtros hay dos galaxias con dos colas, ¿ok? Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Dos galaxias, dos colas? No. Entonces, ¿quién dice que debería haber un puente? Pues no, no me interesa. No, ok. ¿Por qué no es puente? Es una pregunta válida. Este ejercicio que estamos haciendo fue lo que yo hice con mis asesores, ¿ok? O sea, yo dije, ok, hay 5 galaxias ahí. Y ellos, a ver, ¿cuáles 5, no? O, esto es una cola. Como que no, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay puente? Porque no toca. Recuerden que el criterio para puente es que debía tocar a la otra galaxia. Pues ahí no toca. No llega a la otra galaxia, entonces no lo consideramos como puente. Ahora, si por la línea de visión en la galaxia del oeste estuviera un poco más hacia el este, tal vez sí lo consideráramos puente, ¿ok? Entonces, les voy a poner ahora un poco más difícil, son otros 2 ejemplos y ya. ARP 305, el mismo sistema que ven rápidamente.
Ok, entonces, en la tesis se definió que hay dos galaxias, una cola y un grumo en ambos filtros, ¿ok? Entonces, ¿quién está de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿quién cree que el grumo es esto que está aquí? Pues no. Esa es otra galaxia que no está incluida en el sistema, ¿ok? El grumo está aquí. Sí, está ahí. Entonces, en G, yo sé que la imagen no me creen, pero se los juro, ahí hay un grumo, ¿ok? Se los juro. Este es de campo y estas son las dos galaxias que están en el sistema. Y ya por último, ARC 278. Entonces, en G sí hay imagen, pero quiero que hagan el ejercicio de primero solo ver NUB. Solo vean NUB. ¿Y qué creen que hay ahí? Porque la primera vez que yo lo vi, yo dije, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ustedes, ¿qué creen que hay? Ok, ahora manténganse firmes con lo que vieron en NUB y voy a poner el de G. Ok, lo que vieron en NUB y lo que ven en G puede ser algo completamente diferente. ¿Listo? Entonces en G se ve así. En G ahora, en NUB ya quedó fijo lo que ustedes pensaron antes, pero en G, ¿qué creen que hay ahora? Ok, entonces, en la tesis se definió que hay dos galaxias en ambos filtros y dos colas en G, sin grumos, sin puentes. ¿Por qué sin puentes? ¿No? Porque a pesar de que se ven como ahí, tú dirías, bueno, como que un puente tal vez, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Eso sí fue algo que yo peleé con mis asesores, porque según yo sí había puente, pero pues no hay porque las galaxias están una encima de la otra. Entonces, no podemos asegurar que sea un puente. ¿Sí se entiende? Porque el puente debe ser un filamento que salga de la galaxia y conecte a la otra. Si están empalmadas entre sí, no hay manera de determinar qué hay entre ellas. ¿Ok? Es como que yo presuponga que entre ellas hay material en interacción y no puedo hacer eso solo con una imagen. Listo. Bueno, entonces ahora les voy a presentar yo dos casos interesantes. Aquí, bueno, pueden hacer el mismo ejercicio, pero pues ya se los voy a exponer yo. Entonces, uno es ARC 105. En ARC 105 hay muchas galaxias, pero lo importante es este grumo del norte. Ese grumo, NET lo considera como galaxia, ¿ok? Pero toda la documentación relacionada a ARC 105 menciona que solamente estas dos galaxias que están aquí son las de la interacción. Así que ese grumo de allá arriba, ya considerado como galaxia, puede que sea una TDG. Y el otro es ARC 92. Yo creo que varios ven ARC 92 y en el filtro G dicen dos galaxias. ¿Sí o qué? Y un puente. Con esta que está al sureste. Pues, oh sorpresa, esa galaxia está a más de 100 megaparsecs. Para que la gente que no está relacionada con megaparsecs se haga una idea, entre nosotros y Andrómeda hay menos de 1 megaparsec. Y esa galaxia está a 100 megaparsecs. Entonces no hay manera de que haya un puente entre esas dos galaxias, ¿ok? Entonces este es un ejemplo justo de la línea de visión, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué se obtuvo? En el filtro NUB llegamos a 455 galaxias y en el filtro G 459. Vemos que en el filtro G el número de galaxias individuales disminuyó, aumentaron las galaxias múltiples. Incluso aparecieron sistemas de 7 y 8 galaxias que en el NUB no se ven. ¿Por qué es esto? ¿Recuerdan en el criterio lo que les pedí que se llevaran a su casa por el resto de su vida? Bueno, pues en el filtro NUB las elípticas y las lenticulares no emiten, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un sistema aquí considerado de una podría ser una espiral con una elíptica.
pero pues la elíptica no emite nub, entonces aquí solo vemos la espiral, pero acá ya vemos la elíptica, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver la discusión de pues estos datos que encontramos del número de estructuras. Entonces, como ya se dieron cuenta aquí, en esta, está muy variado. O sea, yo no puedo decir, voy a comparar a una galaxia con una galaxia, porque es 157 contra 102, y por ejemplo, la de 7, pues no lo comparo con nada, pues no. Lo que decidimos para analizarlas es que vamos a separarlos en dos grupos, las que tengan la misma cantidad de galaxias en ambos filtros y cuando tengan distinta cantidad de galaxias entre los filtros. Entonces, así es como se van a analizar, con misma cantidad y con diferente. Entonces, para que se hagan una idea de cómo estamos. Entonces, eran 338 sistemas. 114 se descartaron. Entonces, por ejemplo, AR14, aquí en filtro G no había imagen. 224 tenían en ambos filtros imagen. 190 tenían la misma cantidad de galaxias entre ambos filtros. El ejemplo es AR33, que son 2 galaxias. Los otros 34, pues diferían. De estos, solo uno tenía más galaxias en ultravioleta, pero no fue por las galaxias, fue porque justo la galaxia extra que se ve en NUP, el telescopio no la pudo observar en G. Entonces, este sistema pues no lo vamos a analizar porque es por propiedades ajenas a las galaxias y a su tipo de morfológico. Y los otros 33 tenían más sistemas en G. Entonces, el ejemplo que les repito de las elípticas lo vemos aquí. Esa galaxia elíptica en G, no hay nada en ultravioleta, aquí no hay nada. Y la galaxia está ahí, pero pues en ultravioleta no emite, son poblaciones estelares diferentes. Entonces, vamos a empezar con una galaxia. En estos sistemas, pues claro, como es una galaxia, se espera que no estén en interacción, entonces la mayoría no tienen estructuras. Pero los sistemas que encontramos con sus estructuras, ¿por qué las tienen? Pues hay una razón puede ser que sea un sistema donde 2 galaxias interactuaron y ya se fusionaron, y entonces quedan los remanentes de marea, como en este caso podría ser. Aquí ya quedó el núcleo y quedaron 2 colas. También puede ser justamente porque, por ejemplo, es una interacción entre una elíptica y una espiral, y la elíptica, por alguna razón, no la veamos tampoco en G. También puede ser que hay otra galaxia fuera del campo de visión que no estamos considerando, que NET no considera, y entonces están en interacción, pero para el trabajo no lo están. Y pues esos pueden ser estos casos de que NET nos dice, ok, hay más galaxias, pero yo solo vi una, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que en el filtro G se ven más estructuras y más colas, pero en el filtro NUB se ven más grumos, ¿ok? La formación de grumos, pues claramente se da en las colas, pero tenemos un caso, es justamente AR158, donde en el filtro NUB hay un grumo donde no hay estructuras. Entonces, ¿por qué lo consideramos grumo si no hay estructuras? Porque ese grumo que se ve al este, la estructura sí la vemos en G. Por alguna razón, esa cola no está emitiendo en ultravioleta, pero pues sí estamos considerando el grumo. Con 2 galaxias, a ver, ¿se acuerdan de ARP 242? De los ratones, la misma que le hemos repetido una y otra vez. Bueno, en esta galaxia es parte de las que son 2 galaxias que tienen el mismo número de galaxias. Aquí aumentó la cantidad de estructuras formadas y hay algunos sistemas que pues sí están clasificados como de 3 galaxias, pero pues solo se veían 2. Ay, murió, allá. Entonces, aquí, igual que en el caso anterior, se ven más estructuras, colas y puentes en G, pero más grumos en NUB. Y tenemos el caso de AR91, donde se formó un grumo igual en una zona sin estructuras. Ustedes, yo estoy segura que ven que ahí hay algo, ¿ok? Hay algo, pero no lo consideramos como cola, porque realmente no es una cola. Parece como un material expulsado o que quedó ahí por la interacción, pero hay un grumo, entonces el grumo se considera. Luego tenemos 3 galaxias. En los sistemas de 3 galaxias, si han notado, la cantidad de sistemas disminuyó bastante, pero los de 3 galaxias son donde hay mayor probabilidad de formación de estructuras.
Y contrario a los casos anteriores, aquí vemos más estructuras, colas y puentes en NUV, no en G. Y la cantidad de grumos es igual entre los filtros. Bueno, y de 4 galaxias solo tenemos 2 sistemas, estos dos, ARC 297 y 311. Yo sé que en 311 se ven muchas cosas, pero solo 4 galaxias son las consideradas por NET y son las 4 galaxias del sistema. Aquí no hay estructuras en 311, pero en ARC 297 se considera una cola y ya. Entonces algo a notar es que no vemos ni puentes ni grumos, porque uno creería que entre más galaxias pues debería haber más estructuras, ¿no? Porque tenemos más material, hay más interacción, pero parece ser que no, parece ser que entre muy poquitas no nos sirve y muchas tampoco, ¿sabes? Estar como punto medio. Y entonces ahora vamos a ver los sistemas que difieren. Entonces primero vamos a ver por qué difieren en galaxias. Entonces difieren en galaxias principalmente por una sola galaxia, 30 de los 33 difieren solo por una, 2 difieren por 2 y una difiere por 3. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, lo principal, la primera razón es bajo brillo superficial en ultravioleta. Entonces se confunden con objetos de campo. Entonces yo quiero que vean aquí ARC 319, el quinteto de Stefan, que curiosamente en realidad no es un quinteto, solo están interaccionando 4, pero pues ya quedó aceptado como un quinteto. En ultravioleta, solo vemos 3 galaxias. Entonces, la elíptica, que se ve hacia el oeste, aquí parece un objeto de campo. Claramente que si yo comparo las imágenes, yo digo, esta es la elíptica. Pero si la investigación se realizó solo queriendo ver solo el filtro, o sea, sin siquiera comparar antes entre filtros, sino hasta después, cuando ya se fijaron el número de galaxias, colas, puentes y grumos, se compararon. Entonces, esa galaxia parece como cualquiera de estos brillos de fondo, ¿ok? Cuando quitamos el círculo, pues realmente no puedes definir que sea una galaxia, que se note que lo sea. La siguiente razón era una distinción no clara. ¿Qué significa esto? Que en el filtro G podríamos decir, ok, sí, lo que veo aquí son 2 galaxias, pero en ultravioleta, no. Y el caso lo tenemos justamente también en ARC 319. En el filtro G vemos bien los núcleos de esas 2 galaxias, pero en ultravioleta uno no puede decir que ese como manchurrón que se ve ahí sean 2 galaxias, entonces solo se considera como una. El siguiente caso es que pues no tienen emisión, pues es lo mismo de elípticas, y ese lo tenemos en ARC 198, donde la galaxia que está en diagonal de lado, pues no está emitiendo, debería estar aquí, pues no está emitiendo. Y bueno, un caso también de una zona sin imagen debido al instrumento. Y ahora vamos a ver la diferencia en estructuras. Entonces, aquí en estos sistemas, cuando hay diferencia en la cantidad de galaxias, aumenta el número de sistemas que tienen diferencia en las estructuras. Pues esto tiene sentido, porque si yo no estoy considerando a todas las galaxias, pues puede que un puente yo no lo esté considerando, o algo similar. Entonces, las diferencias son, por 4, lo separé en 4 categorías. La primera es una transformación de una estructura, es decir, una estructura que era considerada un puente, por ejemplo, ahora es una cola, o ahora es una galaxia, o algo similar. Entonces, este es el ejemplo de ARC 122. En NUV parece una cola, pero en G vemos una galaxia. ¿Ok? Entonces, esa galaxia es una elíptica, que ya sabemos que no emite en ultravioleta. Entonces, puede que esa cola sí esté ahí, y en G no la vemos. ¿Ok? Justo porque está la galaxia. El siguiente caso es una vista de una nueva estructura, una estructura que no se veía en ultravioleta, sí se ve en G. Entonces, el ejemplo de la cola en ARC 64, en ultravioleta no hay nada, en G sí vemos la cola. Y bueno, la siguiente es una desaparición de una estructura, es el caso contrario, en ultravioleta sí se ve, pero en G no. Y por último, un cambio de una estructura. Este de cambio no se refiere a la transformación que les dije de que pase de puente a cola, sino que un puente sigue siendo un puente, pero en ultravioleta va de galaxia 1 a galaxia 2 y en G va de la galaxia 1 a la galaxia 3, por ejemplo, ¿ok? Porque apareció una galaxia en la mitad del puente o algo así. Y entonces también se hizo una comparación del número de estructuras entre NUV y G
pero acá no es posible concluir como concluimos antes, porque la muestra es muy heterogénea. ¿Ok? Estamos mezclando de sistemas con una galaxia hasta los que tienen 8. Entonces no podemos comparar. Pero lo importante a resaltar es que en estos sistemas es el único lugar donde se formaron grumos en los puentes. Los grumos siempre se habían formado en colas, pero aquí se formaron en los puentes y el ejemplo es en AR 107. Tenemos un puente entre las dos galaxias y el grumo está ahí. Y bueno, ya para terminar, entonces, pues el primer objetivo era comparar para ver si veíamos lo mismo entre el número de galaxias y el número de estructuras. Entonces, el número de galaxias, decimos que ok, la mayoría del catálogo ARP tiene la misma cantidad de galaxias, el 56%. Y ahí lo curioso es que en NUP había 293 sistemas y en G 257, eran casi 40 sistemas de diferencia, pero en el filtro G se vieron más galaxias. Ok, en el filtro NUP vimos 455 y en G 459. Entonces, incluso con una diferencia de 40 sistemas, en G estamos viendo más. Incluso aparecen los de 7 y 8 que no había antes. Con respecto a las estructuras, pues las estructuras de marea se ven más en G, principalmente, que en ultravioleta, excepción de los grumos. Los grumos casi siempre se ven más en ultravioleta. Y algo importante es que es más probable ver más estructuras en G. Esto es diferente. En un mismo sistema, nosotros podemos ver en ultravioleta una sola cola, pero en G es más probable que veamos 3 colas, por ejemplo. ¿Ok? Con respecto a la información obtenida de las estructuras, pues la estructura más común, la que más se detecta, no necesariamente la que más se forme, pero la que más se detecta son las colas de marea. Los sistemas triples son los que tienen más probabilidades de formar estructuras, y lo más probable es que los grumos se formen en las colas, con un 86% en NUP y 84% en G. O sea, queremos aproximadamente un 85% de formación, casi siempre van a estar en colas. Y algo aún más curioso es que la formación de grumos en zonas sin estructura, como en ese material expulsado o así, es mayor que incluso la formación en puentes. Y bueno, pues a trabajos a futuros, pues lo que queda es que para poder realmente analizar a fondo un sistema, principalmente los de interacción, pues debemos incluir muchos filtros. Aquí yo solo tengo 2, pero ya vimos la cantidad de información que obtuvimos, la cantidad de diferencias. Entonces, conviene analizar la mayor cantidad de filtros que te puedas permitir. Y incluso, pues es bueno para galaxias en interacción incluir datos de redshift, del corrimiento a rojo, para ver que realmente las galaxias están cercanas, y las velocidades de dispersión, porque, por ejemplo, si tenemos una galaxia muy tranquila al lado de otra, y la velocidad de dispersión de una que está en interacción está muy alta, pues la otra que está a su lado también debería estar así, o sea, si está en la interacción. Entonces eso nos puede dar como un detalle de que, ok, tal vez esta en realidad está más lejos o está más cerca y solo por la línea de visión la vemos ahí. Y bueno, todos los datos obtenidos pues pueden ser usados para determinar la frecuencia de aparición de estructuras de marea en todo el catálogo ARP. Y más aún, nos pueden ayudar a identificar TDGs, porque los grumos que brillen mucho en ultravioleta son de interés para hacer una galaxia enana de marea. Y los que brillen en ambos filtros nos van a determinar que ese grumo tiene tanto material de la galaxia progenitora como material que él mismo está formando. Y eso es lo que pues está generando a las TDGs. Y ya, bueno, el trabajo actual que estoy haciendo yo ahorita en la maestría, pues yo sigo trabajando con morfología de galaxias, pero pues en la licenciatura yo comparé luz de estrellas contra luz de estrellas, ¿ok? Poblaciones estelares jóvenes contra poblaciones estelares viejas. Pero ahora lo que yo voy a hacer es comparar luz de estrellas contra el gas que tenga la galaxia. Entonces vamos a ver, el gas es muy importante para la formación estelar, pero vamos a ver si uno creería que deberían estar en las mismas zonas, ¿no? Donde tengo estrellas debería tener gas, pero tal vez no es así. Entonces esto yo lo voy a analizar con parámetros morfológicos en la muestra de Little Things, y pues puse unas imágenes de 2 galaxias de Little Things, DDO50 y SACD, y bueno, un glosario ahí de cositas.
Y ya, pues muchas gracias. Hola, gracias por tu presentación. Tengo un par de preguntitas y como no soy del área, pues paciencia, por favor, con detallito. Nos enseñaste como el mapeo que resultó de ultravioleta de la NASA, que es como color verdecito con azul, y la parte blanca es lo que no se logra observar. Entonces quisiera saber si hay algún esfuerzo actual o se está haciendo o ya se hizo en poder completar esas partes que no tienen información en ultravioleta, o por qué no hay información ahí. Ok, bueno, por parte de Galex no creo, porque Galex ya Concluyó. lo bajaron. Ajá. O sea, era el telescopio espacial y pues ya Sí, murió. sí. Uh-huh. De hecho, curiosamente, Galex fue de los primeros en ver en ultravioleta. Uh-huh. O sea, antes de Galex no había un telescopio que se hubiera enfocado solo en ultravioleta. Okay. Actualmente, la verdad, no sé si planeen eso, pero pues yo me imagino que sí, porque, bueno, no podemos solo depender de los datos de Galex que ya no hay, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me imagino que sí deben estar manejando, pero no tengo la información yo. Okay. Aquí. Va. Y otra preguntita es en los ejercicios que nos hiciste de la clasificación o la comparación entre NU y G. En ARP 72, habíamos dicho que, o bueno, había gente que decía que había un probable puente en NUP, pero al final no era un puente, y yo sí me quedé con la duda de por qué entonces no es un puente, si yo, como de lejitos, pues veo que medio tocan tantito, ¿no? O está tocando como con esa nube de la galaxia de abajo, no sé, me falta Sí, bueno, léxico. En este caso particular fue porque se consideró que debía tocar acá, justamente Hasta a la parte, ya que sabemos que es la galaxia. Ah, ¿Ok? okay. Por ejemplo, se nota un poco más en G, que está como cortado. Uh-huh. Okay. Y pues, esta galaxia, bueno, eso ya es más opinión personal. Hay algo muy curioso que en las simulaciones que hicieron Tom y Tom, y es que al inicio tú te imaginas que las galaxias están en el mismo plano, ¿no? Y pues que están interaccionando como si pasaran así, ¿no? Pero, curiosamente, cuando pasan así, solo se forma, por ejemplo, una cola. Casi no se forman dos. Cuando tienes una galaxia acá y la otra le pasa por encima, se forman las dos colas. Entonces puede que ese sea el caso aquí, que esa galaxia esté más arriba. Pero, bueno, la razón de que no haya puentes sí es eso, que no se toca, y fue el consenso entre pues mis asesores y yo. Ese fue uno de los conflictos de hacer esto visual, porque es muy subjetivo. Entonces tenemos claramente un criterio que vamos a respetar, pero pues justamente por eso es el ejercicio. Pues todos vamos a verlo y decir, ok, pues no, para mí en realidad son 3, ¿no? O si es puente, ¿sí ves? Entonces, por eso es que ahorita en la maestría ya, estoy trabajando con Python, ya va a ser un programa. Como fue mi primer acercamiento, yo nunca había visto galaxias, bueno, sí he visto galaxias, ¿no? Pero nunca había visto tantas galaxias extrañas o así, pues decidimos que lo mejor era primero hacerlo así, a vista, y luego ya poder incluir una automatización o algo así. Ok, y ya como última pregunta, rescatando lo que comentas de que esta clasificación es muy subjetiva, ¿hay algún otro criterio para hacerlo un poquito más objetivo? Pues sería incluyendo, yo creo que algún programa, una máquina que a todo lo vea por igual. Porque algo que ocurre es que yo que ya lo vi, o por ejemplo ustedes que ya lo vieron, pues la próxima vez que lo vean ya van a tener como un juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis profesores, a veces ellos decían, no, es que de verdad y eso no es galaxia, ¿no? Pero yo sí lo veía porque yo nunca lo había visto antes. Entonces, una máquina que sí sea igual para todos, que no vaya creando esos juicios, tal vez sea lo mejor. Okay.
Gracias. Yo solo tengo dos dudas. En un momento mencionaste que habían dos galaxias que parecían estar interactuando, o que bueno, había un puente entre ellas, pero que estaban demasiado lejos como para que fuera un puente. Entonces eso me causa curiosidad. ¿Qué tan lejos es lo suficientemente lejos como para que se cree un puente? Ok. Sí, no es que haya, bueno, es que 100 megaparsecs ya es demasiado, ¿ok? Originalmente quisimos colocar otro criterio, que era de que las galaxias deben estar a 1 megaparsec, porque pues digamos, la distancia de aquí a Andrómeda, eso es menos de 1 megaparsec, y no estamos en interacción, ¿sabes? Entonces, 100 megaparsecs pues ya es demasiado. No hay ningún criterio que tú digas, si pasa de 1 megaparsec, ya no va a ser puente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque había galaxias que sí estaban lejos y se veía el puente. Entonces, criterio no hay, pero, ¿cómo decirlo? Ya llega un punto en el que ya dices, ya es demasiado. Pero no podría yo decirte cuánto, porque si me encuentro galaxias enormes, que 5 megaparsecs entre ellas no sea nada, pues ahí, pues no, o sea, si tú me dices que una galaxia, no sé, son 300 megaparsecs, pues estar a 100 de megaparsecs de la otra tal vez no es tanto, ¿sí? Yo creo que depende de las galaxias que estén interaccionando, el tamaño de ellas que estén interaccionando. Ok, y la otra es, bueno, me causó curiosidad que en algunas de las imágenes se ven estrellas con forma de tache y otras con forma de bolita. Y creo que incluso lo mencionaste. Quisiera saber por qué pasa eso. Bueno, es por el telescopio. Las que se ven en forma de cruz es por difracción de la luz en el telescopio, porque tienen soportes en forma de cruz. Pues eso pasa mucho en óptico. Gracias. Gracias, Natalia, por la plática. Me surgieron a mí dos dudas. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del campo de visión? Bueno, por sistema, lo tengo en la tesis, pero creo que aquí no lo puse en ninguno. Ok, sí, en la anterior. Cada uno tiene uno diferente. Bueno, si alguno lo quieres en específico, yo te lo puedo dar. Bueno. Pero por ejemplo, aquí son 0.06 grados para esta imagen. Los valores fueron desde 0.02 grados hasta 3 grados. Ok. Y la segunda es, ¿qué criterio se utiliza para determinar que un cúmulo se considere una galaxia enana de marea? Bueno, un grumo, más bien, ¿no? Sí, un grumo. El criterio, pues serían con sus características, las características que habíamos mencionado, que debían tener. Espérate, me voy atrás. Lo principal es la formación estelar, que tengan esa tasa de formación estelar, porque pues para ser galaxia debe estar formando estrellas, ¿ok? Entonces, esa tasa de formación estelar, el tamaño, las masas y su metalicidad, pues no es tan importante, es decir, podrían ser más grandes, más pequeñas, etcétera. Otro valor importante es el tiempo de vida. ¿Por qué? Algo que ocurre mucho en las galaxias en interacción es que se forman esos grumos, pero antes de 1 gigaño ya se deshicieron. Pues claramente una galaxia vive más tiempo. Y si estas van a ser galaxias, pues ese tiempo de vida debe ser varios gigaños para que incluso después de ya recién formada, ella por su cuenta siga siendo galaxia y no se disipe. Y el otro pues es la independencia dinámica. Esa independencia es básicamente que deje de estar dentro de la interacción entre estas dos, que digamos que se vaya y ya y por solito él con su propia gravedad, con su propia dinámica, se mantenga como galaxia. Y digamos, eso es algo interesante porque, bueno,
algunos autores argumentan que a inicios, cuando estaban las galaxias todo un poco más cerca, habían muchas más interacciones. Y se cree que una gran cantidad de la población actual de galaxias enanas provinieron de galaxias enanas de marea del pasado, que ahorita las estamos viendo solo como enanas. Pero bueno, eso solo es una idea. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que esos están locos, y bueno, entonces ahí sí. Ok, gracias. Nada más una pregunta. Hay una parte en la que mencionaste que si emitían en ambos filtros las que eran candidatas a ser enanas, era porque ya estaban, es porque tenían material de lo que ya se había dado en la colisión y aparte estaban formando material nuevo. Esas, por ejemplo, ¿tienen algún otro filtro que pudiera comprobar eso de que ya hay un material nuevo? Es decir, ¿si es válido solamente porque se vean en dos filtros decir que ya es nuevo? ¿O cuál es el criterio para decir que como se ven ambos filtros, ya es material nuevo? No es que se vean ambos filtros, es que en ultravioleta vemos la luz de estrellas recién formadas. Entonces, si así no la veas en G, si la ves en ultravioleta bastante brillante, es que tiene formación estelar reciente. Es material que no estaba antes en la interacción. Pero lo que nos importa de que se vean ambos filtros es que justo tenemos ese material recién formado, porque se ve en ultravioleta, ¿ok? Pero además, en el filtro G vemos a las galaxias tipo Sol, que ya son galaxias que deben llevar tiempo ahí. Por eso sabemos que si se ven en el grumo, debieron provenir del material que ya había en las galaxias. Entonces es por eso. Más filtros, pues yo diría que lo principal es un filtro justamente para población estelar vieja y para población estelar joven. Ya digamos los que elijas específicamente, no sé, de ultravioleta sí el NUV, el cercano, porque aunque en lejano también veamos estrellas jóvenes, el cercano es mejor. Gracias, Natalia. Yo solo tengo una pregunta. Mi pregunta es si las colas de la galaxia se forman por las mareas de la galaxia o cuáles son los mecanismos por los que se forman. Ok, se forman por las fuerzas de marea. Es la misma fuerza de entre la Luna y la Tierra. Esas mismas fuerzas son las que están actuando en una interacción entre galaxias. Y a partir de ahí es que se forman esas colas. Por ejemplo, en este es de Tom y Tom, y ellos solo consideraron eso, interacción gravitatoria. Y puedes ver la formación de puentes y colas. Obviamente van pasando bastantes años, ¿no? Pero sí son fuerzas de marea, lo principal. No es que influyan, digamos, campos magnéticos o algo más, no. Es eso, aunque, bueno, como fue mi trabajo de licenciatura, se quedó en eso, ¿no? En fuerza de marea. Y ahorita todavía no llevo dinámica de galaxias, pero yo me imagino que pues debe haber algo más, yo me imagino, pero lo principal es la interacción gravitatoria, eso es lo que lo genera. Ajá. ¿Y tienes pensado estudiar estas colas? No sé, tal vez. Okay. Sí, puede ser, no sé. Gracias. Hola, Nat, muchas gracias. Respecto a ahorita que estamos hablando de las colas, ¿hay un límite de estas colas en las galaxias? Y si eso es interesante a nivel... Ok, pues en teoría sí. Por galaxia, en teoría, solo se deberían poder formar 2 colas. ¿Por qué? Porque justamente por cómo actúan las fuerzas de marea, una cola que se forma tiene como su contraparte hacia el otro lado, ¿ok? Normalmente esa contraparte se vuelve un puente. Por eso es que cuando pasan así por encima, se ven las 2 colas, porque no se formó el puente entre ellas. Que se formen
digamos, 3 o más en una sola galaxia, ya sería muy raro, tocaría estudiarlos. Yo diría que no, pero pues no se sabe. Aunque lo más curioso es que lo que más se forma es en realidad una cola. Gracias. Hola, mi pregunta es si estas fuerzas de marea tienen algo que ver con ondas de presión. No o sé. si no tienen nada que ver. Diría que no, pero ¿con ondas de presión a qué te refieres tú? Ondas de presión en general, o sea, es que ya he escuchado, por ejemplo, que luego hablan en astrofísica de las ondas de presión, entonces no sé no recuerdo bien exactamente en qué contexto, pero no sé si entonces sea eso lo que se refiere con fuerzas de marea. ¿A las ondas gravitacionales te refieres tú? ¿O No ¿Otras? ondas de presión, No, o sea, no sé, la verdad. Ok, a lo mejor entonces no tiene. A lo mejor no, pero Ujú. no. Vale. No, a lo mejor no se tienen que relación, no sé. Gracias. Hola, gracias por la charla. Nada más me quedó una pequeña duda. La verdad no sé mucho del tema, pero mi duda es ¿cuál es la diferencia entre colas y la estructura de espiral de una galaxia? Hay algo bastante curioso justamente con eso, y es que muchas espirales, sus brazos se vuelven colas cuando interactúan. Y como tal, si tú me preguntas, por ejemplo, en su composición, la diferencia es ninguna, porque ambas son estrellas gas y polvo de la galaxia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando interaccionan, para que ya se considere como cola, debe estar más desenrollada. Los brazos están muy enrollados pues hacia la galaxia. En cambio, cuando ya es una cola, empiezas a ver pues así, que se sale. Hubo un criterio que no incluimos, pero que se iba que lo consideramos, y era que para justo diferenciar entre brazos y colas, y era que el tamaño debía ser 3 veces como el tamaño del disco de la galaxia. No se incluyó porque pues era ya complicado en algunos casos incluirlo, pero pues sí, la diferencia es más que todo que sí, que está más desenrollada y solo con imágenes, porque claro, si nos metemos a estudiar, por ejemplo, velocidades de dispersión o algo así, ya la diferencia estaría más marcada cuando esté en una interacción. Pero con solo la imagen sí sería que esté desenrollado. Ok, gracias. Bueno, no realmente nada lo que quería agregar sobre lo que preguntó el compañero. Es que a lo que se refería con las zonas de presión, creo que eso es un efecto más interno de la galaxia, cuando ocurren, por ejemplo, colisiones de agujeros negros o supernovas dentro de la galaxia, generan pues grumos, cosas así, y eso creo que es lo que se llaman ondas de presión, pero son dentro de la galaxia, no por interacción. Y nada más. Bueno, pues en ese caso yo creo que no tienen relación, porque sí. Buenas tardes, compañera. Decías que en una imagen había una como fuente infrarroja que no se considera como una galaxia. ¿Qué composición o qué estructura corresponde a esa parte? O sea, ¿de qué está conformado para decir que es un infrarrojo? ¿Es una estrella vieja o hay algo en específico? Ok. En realidad, para que sea una fuente infrarroja, bueno, ¿cómo yo sé que es una fuente infrarroja? Hay un programa que se llama Aladdin, donde tú puedes buscar el sistema y cargas los datos de NET, por ejemplo, y entonces te salen todo lo que NET tenga información en la imagen. Entonces, cuando tú le picas, por ejemplo, a ese objeto, me imagino que te refieres a este, ¿cierto? Cuando le picas a ese objeto, sale como fuente infrarroja, y lo que significa es que simplemente que emite en infrarrojo. Es una fuente que emite bastante en infrarrojo. También existen fuentes ultravioleta. Y pues eso es porque me imagino que pues nadie se ha tomado el tiempo de realmente observarlo y ver qué es. Entonces por eso lo clasifican así, como fuente. Aunque ya no se sabe qué estructura corresponde. No, no se sabe qué sea, podría ser o sea, si fuera una estrella, se clasificaría como estrella.
si fuera galaxia como galaxia. Por ahora solo está como algo que en la imagen que nos está emitiendo en infrarrojo. No sabemos qué es. Ok, gracias. Bueno, como ya no hay más preguntas, Natividad, te agradecemos mucho tu participación y damos gracias.